buenos días, estamos con Juan Macià. Aprovechamos su paso fugaz por España. Él vive y trabaja en Japón y aprovechamos su paso por España para hacer una pequeña entrevista sobre distintos temas, el sínodo entre otros, que interesa mucho a todos nuestros oyentes. Juan, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué haces en España? ¿Estás dando alguna charla? Bueno, mi paso por aquí siempre es muy de rápido, paso simplemente. Poquito tiempo que tengo. ¿En Japón qué sigues haciendo? Bueno, ya sabes que ya después de la jubilación en la universidad, ahora continúo con el otro trabajo que tenía antes en la Comisión de Justicia y Paz y en el Comité Social de los Obispos, de la Conferencia Episcopal. Y en el Instituto japonesa. Interreligioso que tenemos de la Conferencia Mundial de las Religiones, la sección asiática tiene un instituto interreligioso para la paz, y en estos dos trabajos estoy. O sea, que sigues siendo asesor oficial de la Conferencia Episcopal japonesa, digamos. Son palabras así, no hay que ponerse medallas de palabras de extrasión y madre. Hacemos esos trabajitos de segundo grado, ¿no? Por ejemplo, traducir la Evangelii Gaudium al japonés. Bueno, mira, eso fue una gran satisfacción, sí. Ha sido uno de los últimos trabajos en que me he ocupado. Que además, mira, para satisfacción del traductor, pues este lenguaje que tiene nuestro Papa Francisco es más fácil de traducir y queda mucho mejor en japonés que cuando lo traduces al inglés. Fíjate. Todas o sea, estas que suena bien en japonés. No os dejéis arrebatar el celo, o cuando dice que esta iglesia esté en salida, bueno, y cuando dice, bueno, pues que los obispos que tengan olor a oveja, pues esto se puede decir estupendamente en japonés. Y la encíclica esta apareció, la exhortación. Apareció antes del verano, y poco antes había aparecido la traducción de la encíclica que publica en común con el Papa Ratzinger, la que tenía preparada, como sabes, La Luz de la Fe, y han salido las dos editadas por la misma Conferencia Episcopal. Yo me ocupé solo de la segunda, de la de Francisco, ¿no? Y la reacción de la gente es que, la segunda de Francisco, o sea, la de Francisco, dice, esta se entiende y no parece que es un papa el que habla, porque se entiende lo que dice. O sea, que allí también se dan cuenta de que al papa no necesita intermediarios ni intérpretes, que se le entiende directamente. Y hablando de intermediarios, una de las cosas que ha encantado a los obispos japoneses es cuando dice ahí desde el principio lo de la descentralización. Porque sabes que no solo en Japón, sino en otros muchos sitios, pues muchos obispos han vivido lo que el Papa Francisco, como obispo en Buenos Aires, vivió también, que es que desde Roma esa centralización de la curía, pues no entiende muchas de las cosas de las iglesias locales. Pero mira, hablando de esto que dices, hablando de Japón, una anécdota curiosa: el presidente de la Asociación Budista Laica Koseikai, pues como si dijéramos el Papa para nosotros, ¿no? De este budismo, sabes que es un budismo laico, secular, muy social, en su mensaje de Navidad de este año, del mensaje de Año Nuevo, estamos ahora en el 14, pues lo tituló precisamente La alegría del Dharma. Y eran los días en que yo estaba de fin de año a primeros de enero traduciendo la Evangelii Gaudium, y dijo, se ve que la había leído, porque es que está usando palabras del Papa Francisco para hablar de algo que es tremendamente tradicional para los budistas. La palabra japonesa es ho-etsu, que es al pie de la letra la alegría del Dharma, o sea, la alegría del Dharma, de la verdad, del absoluto. Di de Dios, di de la fe, o cambiar el comienzo. Y dijo, pues esta es la palabra que necesitamos para el título. O sea, que fíjate qué bien se puede decir. El título te lo dio el budista. ¿Cómo se explica la predilección del Papa por Asia? O sea, acaba de estar en Corea, va a ir a Sri Lanka y a Filipinas. Sí. Bueno, yo desde allí la impresión que yo recibí es que más que predilección por Asia, es tanto en Asia como ha ido antes a sitios, digamos, más pequeños o más fronterizos o más periféricos, que tanto en Asia como en Europa. Es decir, no hay, el primer paso no ha ido ir a los centros, sino a las periferias.
O sea, no ha ido a Tokio, no ha ido a Pekín. Bueno, Pekín quizá no pueda. Pero anuncia que Sri Lanka, pues no se le habría ocurrido a nadie que vaya primero allí, ¿verdad? Creo que haya, vamos, no tengo así fundamento para decir porque si eso ha sido a propósito o no, pero no tienes la impresión de que muchas de las salidas han sido, hombre, pues va a este sitio antes que al otro. O sea, en esa clave. Que pone en práctica lo que está diciendo de las periferias. En Europa estuvo claro con Albania. Claro, es decir, como pone en práctica, y lo estamos viendo todos los días en sus homilías de cada mañana, lo que ha dicho en la Evangelii Gaudium de cómo tenían que ser las homilías y cómo teníamos que hacer la escucha evangélica, y resulta que lo está poniendo en práctica. Claro. Y pone todo esto que dice de cambiar el papado, pues desde el primer momento en que se va a vivir a Santa Marta. Yo creo que un gesto como ese es poner en práctica sin palabras lo que luego dice que en la Evangelii Gaudium que hay que hacer, que hay que descentralizar, que hay que acercarse a la ¿Cómo gente. se vivió desde Japón la visita de Corea? ¿Fue un éxito? Visto desde aquí parece que fue un éxito. Sí, bueno, curiosamente hay un tema que a lo mejor cuando lo dan en las noticias aquí parece que es una cosa secundaria o trascendental, pero sabes que entre Japón y Corea hay muchísima tensión, ¿no? Pues en Japón, en el mundo católico, muchos habrían querido que vaya a Japón antes que a Corea, ¿no? Es decir, hay siempre todas estas tensiones y todo esto, ¿no? No tanto los obispos coreanos, los obispos japoneses no están muy unidos, por ejemplo, a la hora de oponerse a las nucleares, a la hora de oponerse a la pena de muerte, a la hora de pedir oponerse a la guerra y por la paz. Todo esto van siempre muy a una el catolicismo japonés. Pero hay un tema en que Japón y Corea están muy enfrentados. No digo las iglesias, sino el país. Las mujeres de la guerra. El tema pues precisamente el detalle aquel que tuvo Francisco de saludarlas personalmente y todo esto, lo he escrito yo por ahí en algún blog o en algún post, ¿no? Que le hicieron un obsequio y como la saludó. Esto era de un tema sensibilísimo, porque por esas fechas en Japón los políticos están haciendo declaraciones e intervenciones para desdecirse de lo que hace unos años un ministro de Justicia dijo. No llegó a pedir perdón, pero dijo algo parecido, y eso al gobierno que está ahora, ¿no? Que es esta línea de ABE tan conservadora y tan fuerte, pues no le. Y precisamente estaba el tema de decir que no, es que eso no se ha interpretado mal, eso no fue así, Japón no quiere reclamaciones, reivindicaciones. Entonces el que era una señal, el gesto de Francisco, de decir a todas partes donde va, en tema de derechos humanos, el tema de la mujer, el tema de las periferias o de los más discriminados, ¿no? Que en esos temas, pues sin miedo y por iniciativa. Entonces, esto enseguida en las noticias sale, y dio la casualidad de que fue precisamente en esos días. ¿Cómo se vive desde allí, desde Japón, la primavera que instaura este papa y intenta instaurar desde Roma? O en Roma. Ya había empezado, ya en tiempos de Juan Pablo II, notable que así como en tiempos de cuando hacen papa a Pablo VI, ¿no? Y después apenas era esa noticia en Japón, en el pontificado de Juan Pablo II sí pasó a ser noticia lo del papa en Japón, un poco, pero pasó a serlo por unos intereses un poco ambiguos. Por ejemplo, cuando en tiempos de Juan Pablo II viene la condenación a la teología de la liberación, inmediatamente sale como noticia en Japón, muy fuerte, como diciendo el Vaticano contra, por el tema de anticomunismo. Entonces, ahora es distinto, ha sido una reacción de la prensa, no a la cola de la prensa mundial, porque ya lo están sacando en otros sitios, sino ya desde el mismo momento del conclave, dar mucho la noticia, y no solamente el periódico Asahi, que es el principal, sino los otros dos también principales, el Mainichi y el Yomiuri, sacando pues durante esos días del conclave y después del 2 o 3 días seguidos, no solamente la noticia, sino el editorial o el artículo, que esto para Japón es un poco notable. Y claro, naturalmente citan pues las cosas más como de todo periodismo, ¿no? Lo que tiene más, pues que en el avión le han preguntado por los homosexuales y en vez de decir lo que se esperaba, que iba a hacer una condenación, pues ha dicho estas palabras, ¿no?
todas estas cosas inmediatamente lo más periodístico, es natural. Que antes no llegaba y ahora sí. De una manera, no solamente esto como una cosa así episódica, sino artículos un poco más... he visto un par de editoriales bastante... quiero decir que no en plan así de periodismo, de por morbo, sino poniéndolo bastante bien, y además, curiosamente, en unos temas que esto lo aplaude la oposición, que en Japón por desgracia no la hay, no acaba de... pero que no agradarían al gobierno. Fíjate como el gobierno de Abe, muy diplomático, claro, va a visitar al Papa y procura visitarlo y dice, hace el gesto de que nos gustaría que venga a Japón. Hace poco que estuvo, claro. Pero eso sabe todo el mundo, que no es que le gustaría, que no le gustaría y que no le conviene y que no quiere que los obispos hayan hablado en contra de las nucleares y que no quiere que nos opongamos a la pena de muerte ni nada de eso, ¿no? O sea, es clarísimo que al gobierno de Abe no le viene nada bien. O sea, que la iglesia japonesa es una especie de oposición. Pero que había que decirlo, ¿no? O sea, que tenía que... Sí, porque sabíamos de sobra que no. Un gesto diplomático. ¿No? ¿Cómo ves este cambio que se está produciendo en Roma? ¿Es factible? ¿Tú eres optimista respecto a la reforma que está poniendo en marcha Francisco? Bueno, vamos a ver. El que muchos de estos gestos suyos suenen como algo inaudito, no es la primera vez. Eso es síntoma de lo mal que estábamos cuando esto suena como algo, porque todos estos gestos no son más que la repetición de lo de Juan 23, que nos habíamos olvidado de ello. Es decir, que cuando estudias la Evangelii Gaudium en detalle, ves que está recogiendo el concilio y sobre todo la línea de Pablo VI en la Evangelii Nunciandi, el tema del sínodo del 71, del tema de fe y justicia, inseparable de la evangelización. Es toda una línea que cita en un momento clave la 80ª Advenies, aquella que el catecismo no quiso citar, de entre todo, cuando citó todos los documentos sociales, y este fue el único, pues está la cita francesa. Es decir, y la cita cuando dice lo de la descentralización. Es decir, esto de Francisco no es una cosa así totalmente nueva e inaudita, es lo que teníamos que haber... aquel gran cambio del Vaticano II, de hecho, ya durante el mismo concilio queda frenado. Y Pablo VI consigue que algo tan importante como la Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo, la Constitución esta, que salga votado por la práctica totalidad de todos, más de 2000 y pico obispos, pero lo consigue al precio de haber metido una serie de hacer algo que también ahora tanto el Papa Francisco como el mismo Cardenal Casper, cuando habla de los temas estos de la familia, creo que se sienten obligados a hacer, que dicen siempre como prólogo, y coste que no cambiamos nada en la doctrina, coste que lo de la indisolubilidad no cambia, coste que eso es únicamente vamos a hacer unas pequeñas aplicaciones pastorales y tal, porque si no lo dijeran así, se les echan encima. Y aun diciendo solo así, se les echan encima. Entonces, bueno... Pero las resistencias que él mismo reconocía ayer en una entrevista a La Nación, las resistencias que hay dentro de la curia y fuera de la curia, son por cosmovisión eclesiológica o porque les ponen en cuestión su forma de vida, la forma de vida de esta gente que ha vivido como príncipes. Pues yo no sé si serán las dos cosas, ¿no? Puede que nosotros también tengamos lo que los políticos llaman una casta, pues puede que también en la Iglesia tengamos un montón de castas episcopales o cardenalicias, ¿no? Pero no es que... Fíjate que Ratzinger, nada más hacerlo Papa, Ratzinger, el discurso más importante que pronuncia sobre la interpretación del Vaticano II es para decir todo en favor del Vaticano II, pero aquello no ruptura, sino aquello fue continuidad. Juan XXIII, cuando convoca el concilio y empieza, y lo primero que les dice es la sustancia no cambia, la expresión pues por los tiempos. Y dicho de esa manera, aun el más recalcitrante te admite algunos cambios que no. Bueno, y así todo, la reforma de Juan XXIII, bueno, pues, mira, cuando hacen Papa Pablo VI, querían que no siguiese el concilio. Entonces, el gran paso es que él dice, sí, el concilio sigue adelante. Y va con esas diplomacias, ¿no? Y así todo, fíjate lo que le cuesta, ¿no? Cuando se le separan los del Lefebvre y todo esto. Tú en eso vas más allá. ¿Tú crees que tiene que haber cambios doctrinales? Hombre, lo fuerte en el Vaticano II es el tema de la evolución de la doctrina. Fíjate un tema como este, por ejemplo, ahora están hablando de
de los divorciados vueltos a casar, si van a recibir la comunión. El problema de la comunión no es problema. De hecho, en un montón de sitios, vamos, yo mismo lo he vivido allí en Japón, se está dando la comunión y viene la comunión, y además los que vienen son unos pocos entre los muchísimos casos que hay, que son precisamente los que no habría que hacer problema. Son personas que por las circunstancias que sea, bueno, pues ya se han separado, han vuelto a casar. El caso es que los tienes, están aquí, están en comunión con la Iglesia. Bueno, el problema no es ese, el problema es que decir que la indisolubilidad es una característica de esto, que esto es irreformable, que esto es de derecho divino y de derecho natural, eso no se puede decir, pero se está diciendo. Entonces, reconocer que esto es una doctrina como todas las doctrinas ha evolucionado, que lo que está en el derecho canónico no tendría ni que existir, pero en fin, pues es una cosa que ha surgido en la historia y por evolución. ¿Esta es la tesis de Casper o Casper se queda a medio camino? Casper se queda completamente corto. Fíjate que a lo más que llega es a decir, bueno, que a estas personas que se encuentren un camino penitencial, pues sí, que vengan a hablar contigo, que se confiesen o qué tal. Y que no, si es que lo que habría que hacer, pero claro, esto nos llevaría muy lejos, es precisamente el tema que hemos estado tratando ahora en los seminarios estos que hemos tenido, el tema del casarse en la Iglesia, casarse en la sociedad y en la Iglesia. El matrimonio, no la boda, el matrimonio. La boda dura una hora, ¿no? El matrimonio es un proceso y tarda una vida. Y muchas veces, pues a mitad de eso se interrumpe y no sé. El matrimonio, la unión de los esposos es una promesa, es un contrato y es un símbolo. La promesa, pues es los dos cónyuges, o una pareja de hecho. Es decir, no, yo me comprometo contigo, tú conmigo. Entonces somos responsables ante el cónyuge. Y si vienen las circunstancias que eso se rompe, bueno, pues yo soy responsable ante ti, tú ante mí, de esto se ha roto, ¿qué hacemos? Y a lo mejor hay que recomponerlo, a lo mejor no se puede recomponer, bueno, pues nos tenemos que separar. Esa es la promesa. Pero la doctrina de la indisolubilidad... A eso es a lo que voy, es que la indisolubilidad... ¿No es un dogma? No, bueno, es que... no, ni muchísimo menos, pero claro, esto dicho así en una entrevista y en 2 palabras, claro, no se puede... habría que explicarlo más. Habría que decir, el prólogo, bueno, en lo que os escribí para el blog una vez, en un par de artículos de esto lo puse y lo tengo ahí en la página web también, pero es decir, la promesa es, pero estos se casan, no los casa el cura, se casan ellos, eso es lo que tengo que decir. Segundo, se casan en la sociedad, o sea, no son simplemente una pareja de hecho, sino que han hecho los trámites, En Japón sería simplemente ir al registro civil, aquí sería pues el matrimonio civil, ¿no? Es el juez el que lo haga, ¿no? Pero no los casa el juez, es decir, juez, lo mismo que el cura en la iglesia, da fe de que se han casado ellos, Eso es. Bueno, pues entonces se casan, segundo, en la sociedad, es decir, ante la sociedad, con lo cual son responsables también ante la sociedad. Entonces a la hora de separarse, también ahí intervendrá la sociedad y pondrá unas condiciones. Y se casan en el caso de bautizados y creyentes, que además en la iglesia. Bueno, pues este matrimonio es una promesa, es un acuerdo, es también un símbolo. Y entonces ahí la iglesia pues no dice como dicen en los telefilmes, oye, los que hacen un telefilme te reproducen siempre una escena con las palabras del cura diciendo os declaro marido y mujer. Lo que Dios... Pues eso no nos separe. Y luego dice, puedes besar a la novia. Bueno, estas 3 frases, que por cierto no pertenecen al ritual, y yo no las digo de esa manera, sino de otra manera cuando celebro una boda, son 3 malentendidos. Porque decir os declaro marido y mujer parece como si yo os declaro y ahora automáticamente esto es una abracadabra que quedáis convertidos en marido y mujer de este momento y ya está, la indisolubilidad está ahí como una... La indisolubilidad no es una característica estática del matrimonio, es una meta, un ideal. Yo declaro, soy testigo de que os habéis comprometido, unos a otros, a convertir vuestra unión en indisoluble, viviendo juntos y a lo largo de toda la vida, vais a querer, vais a formar familia, ¿sí? Pero ¿por qué este entendimiento dinámico de la doctrina nos da tanto miedo? Es que, porque no hemos hecho el cambio ni en filosofía, ni en antropología, ni en doctrina, el cambio a la historia, a la evolución de la doctrina, porque tenemos una mala antropología y una mala teología y una mala filosofía. Pero si entonces te citarán, pues Jesús ya dijo, citando el Génesis, que los hizo... que se separará de su familia, se unirá a su mujer y serán uno en una sola carne. Y ya con esa cita, pues ahora tenemos la indisolubilidad. Espérate, Jesús está citando
el Génesis utilizándolo como utilizaban la Biblia ellos en sus discusiones con los que manejan esa misma Biblia, los rabinos, para decirles, oye, ¿y vosotros estáis dándole permiso al marido para que él pueda hacer lo que la mujer no puede, que es firmar este papelito y entonces la despide por capricho? Pues esto no puede ser. Bueno, en el contexto de esa discusión dice eso. Pero coger esa frase y decir, bueno, pues esto es una frase de derecho divino, esto está hecho, esto es inmutable y esto es la propiedad. Bueno, todas esas teorías han surgido después a lo largo de la historia. Lo que quieres decir es que habría que repensar toda la moral Hombre, hay que matrimonial, la moral sexual. Desde el principio. O sea, y yo la empiezo a repensar desde la antropología. Te dice el filósofo Paul Ricoeur, la promesa. El ser humano, o sea, yo soy capaz de... Yo te prometí ayer venir hoy aquí a las 12, ¿no? Bueno, he llegado a tiempo, pero a lo mejor si no hubiera venido a tiempo te habría llamado por teléfono para disculparme. Bueno, el ser humano es un ser capaz de prometer y capaz de traicionar. El perrito y la perrita que se unen, pues se unen y más, pero no se prometen, oye, te cito mañana a las 5 y vamos a ir a un hotel aquí vecino para hacerlo allí, no, sino que simplemente se encuentran y se unen, ¿no? Bueno, el ser humano es capaz de prometer, es el futuro, y tú puedes demostrarle a alguien que vas a cumplir una promesa. O sea, si a ti te preguntan antes de casarte, oye, pero ¿tú estás seguro de que es la mujer de tu vida? Demuéstramelo. La única manera de demostrarlo, esto en castellano de testimoniarlo, en francés dicen la atestación, ¿no? Sería decir, pues te lo demuestro viviendo con ella, viviendo. Entonces, cuando veas que he vivido con ella, sí, o sea, lo del hasta la muerte, no debía ser hasta que la muerte nos separe, sino hasta que la vida os una. Hasta que la vida que vais a vivir juntos los dos a partir de ahora, viviendo esa vida juntos, consigáis convertir esta unión en indisoluble. O sea, pasar lo que tú sueles decir con una figura, pasar del semáforo a la brújula. Claro, y de semáforo a la brújula, y de lo estático a lo dinámico, y de lo que es un proceso. ¿Y eso es posible sin que se caigan la doctrina y la religión? No, pero si es que las doctrinas no son una cosa que esté ahí para no caerse. Ahí está. Es que hay que confundir la fe con las creencias. Dice, la misma fe no ha cambiado, pero las creencias que la expresan cambian y evolucionan. Pero siempre solemos decir que los dogmas no se pueden tocar. Eso está ahí. Es que hay que tocarlos. Hay que tocarlos. Es que los dogmas son una expresión y la expresión está formulada en una época, en una cultura, en un lenguaje. Y entonces tendrán que ser reexpresados. Y mucho más en estos casos en que no se trata de un dogma. Pero volviendo al tema este del... Claro, cuando yo decía que así como... Decía, el ser humano es capaz de prometer y también de traicionar. Y es capaz de después de haber traicionado, de mantenerse en sus 13 y no reconocerlo, pero también es capaz de pedir perdón y de darlo gratuitamente. Esto es algo que no puede hacer otro por él, ¿no? Entonces, con esta antropología, tú vas ahora a la promesa matrimonial y dices, pues, que esta promesa, que sea una promesa responsable, pues, este cónyuge es responsable ante el otro cónyuge. Yo te elijo, tú me eliges a mí. Y demuéstrame que esto se demuestra andando, viviéndolo. Bueno, esta promesa es responsable, es vulnerable. Somos el animal vulnerable. Ese es todo el tema de la antropología que escribí hace años. Entonces, se puede romper. O sea, se han prometido unirse, hacerse una carne, que hacerse una carne no es simplemente acostarse juntos la noche de boda, que a lo mejor ya se habrán acostado mucho antes, ¿no? Muchas veces, pero no. Consumar, dice el derecho canónico humano, modo. Consumar un matrimonio, hacerse los dos uno, es algo que se tarda una vida en hacerlo. Y en muchísimas ocasiones, pues no se logra. Y entonces, a mitad del camino, pues muchas veces se rompe. Y unas veces se rompe por una parte o por otra. A veces a lo mejor por culpa de las dos, pero muchas veces no es culpa ni de este, ni del otro, ni de ninguno de los dos. En todo caso, cuando se ha roto, ¿qué se hace? Bueno, pues si se puede recomponer, es natural que quieran recomponerlo, pero la verdad es que muchas veces no, esto es irreversible. Bueno, pues si ya había una ruptura irreversible, entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer si toda ruptura produce heridas? Bueno, pues cómo se pueden curar, tanto en una parte como en la otra, estas heridas, y que lo que empiece de nuevo, ya sea que con otra persona o sin ella, pues que sea sin heridas. Entonces, así como al casarse, yo decía, estos tres papeles,
responsabilidad del cónyuge, responsabilidad mutua de los cónyuges por la promesa. Ante la sociedad, porque se casan en la sociedad. Entonces firmarán, ¿sí? Pues, también responsabilidad ante la sociedad. Y como eran bautizados y se han casado en la iglesia, pues ahí ha tenido un papel, el papel personal, de la conciencia de los dos, que yo no digo que sí quiero por engañarte, que lo digo de verdad, no, eso es la conciencia. Segundo, ha tenido un papel la sociedad, porque han firmado, hay unos trámites, y esto costa, y cuando llegue el momento de la separación, si llega, pues también habrá unos trámites, o sea, y también la iglesia, pues hay un papel, pero un papel que ha sido de soy testigo de que os unís, y de parte de Dios, porque Dios bendice vuestra unión, lo que Dios ha unido, ¿no? Lo que Dios, si vosotros lo unís ahora a lo largo de toda la vida, va a confirmar que está unido, porque que yo dé una bendición no es que a través de esa bendición Dios os une y ya Dios lo ha unido. No. Dios ha confirmado vuestra promesa de uniros. Si os unís, porque Dios os une a través de vosotros. Y uniros no es acostaros una vez, uniros es un proceso. Día a día. Y como dice el filósofo Paul Ricoeur, dice, lo que empezó a lo mejor por una coincidencia, porque aquel día conocí a aquella chica, y a través de ir tratándonos se fue cultivando poco a poco y desembocó en una elección que se confirmó oficialmente en la boda, luego se ha ido convirtiendo, a base de repetirse esa reelección día a día, de reelegir lo que elegí entonces, aunque ni tú ni yo seamos el mismo de entonces, dice, y a fuerza de eso se ha convertido en un destino. ¿Cómo ves el sínodo que está abordando esta problemática? ¿Hay demasiadas expectativas? ¿Va a haber frustraciones al final? Porque desde el principio pensé que había demasiadas expectativas y temo, digo, si en el concilio se está repitiendo lo que pasó en el concilio, lo difícil que es conseguir estos cambios, porque claro, hay una reacción muy fuerte. Entonces se acaba en lo de Pablo VI, en lo diplomático, es decir, bueno, pues unos documentos que dicen sí, pero, no, pero, y abren una pequeña puertecita, ¿no? Bueno, pues yo, por ejemplo, esa pequeña puertecita que dice, hay una solución pastoral para que con todas estas condiciones, pues que por fin pase, aunque sea por suficiente mayoría, el que sí, pues ahora los recasados van a poder comulgar, pero en fin, con estas condiciones, si no es algo tan importante, mira, dicho así en bruto, con estas palabras, a lo mejor esto suena periodístico o suena... Pero bueno, en estas entrevistas, digo, esto no es una clase que la prepare. Entonces, digamos claramente, así como hay el casarse, que estos son los dos, una pareja de hecho, casarse en la sociedad, no pareja de hecho, sino civilmente, matrimonio civil, y además casarse en la iglesia, o sea, ante Dios, bueno, pues también puede haber un divorcio de hecho, una pareja de hecho, pues ese divorcio de hecho. Un divorcio civil, claro, interviene lo mismo que intervino el derecho a la hora de inscribirse en el registro civil, en la boda, pues en el divorcio también interviene el derecho para proteger los derechos de los dos cónyuges y de los hijos y de la familia. Y esto, pues según los países, está de distintas maneras. Y vamos al código y ahí tenéis a ver que vendrán los abogados y interviene el derecho para proteger. Así como cuando era la parte de promesa de entre los dos, la protege la conciencia de los dos. Entonces, en una pareja de hecho, a la hora de separarse, bueno, pues mira, yo soy responsable ante ti, tú ante mí. A veces se separan de mutuo acuerdo, a veces, pues no, mira, se han peleado. Bueno, pues, pero el ideal es que ahí la responsabilidad sea ante la conciencia, ¿no? A nivel social, igual. A nivel personal, Sí, a nivel después, a nivel social. Cuando no ha sido una pareja de hecho, sino que es matrimonio civil, bueno, pues ahí hay una responsabilidad social, e interviene. Así que, bueno, desde mañana... Un contrato que se rompe y que se sustancia. Ya no es el aspecto solo de promesa, sino el aspecto de acuerdo. ¿Y a nivel religioso? Y entonces, a nivel religioso, lo mismo que intervino la Iglesia, en el caso de estos bautizados, que han querido casarse no solo ante la sociedad, sino ante la Iglesia, rodeados por la comunidad, y el sacerdote diciendo, Dios bendice vuestra unión, y ha intervenido la Iglesia ahí, no para hacer una ceremonia mágica de ponerles aquí un sello de indisolubilidad, sino para decir, de parte de Dios, que Dios os ayuda, que bendice vuestra unión, que quiere ayudaros en este proceso de haceros uno. Bueno, pues lo mismo que ha intervenido así, en el caso del divorcio, tendría que intervenir, bueno, pues mira, hemos llegado a esta situación. Si es reversible, suponte que así dice, no, pues mira, no es irreversible, no nos vamos a separar.
la verdad es que nos hemos encontrado, hemos pedido, yo creo que reconozco que fue por culpa mía, pues que tengo que venir al sacramento a pedir perdón. Bueno, muy bien, pero supongamos que no es eso, que simplemente, mira, es irreversible y nos hemos divorciado. Bueno, pues entonces ahí también hay una herida que sanar. Entonces, lo mismo que a la hora de la boda, la Iglesia bendijo esa unión, pues también ahora aquí, digo, tendríamos que tener una manera pues aquí estamos para acogeros, para que tanto a ti como a la otra parte, las heridas que hayan quedado, lo que sea. Pues por ejemplo, uno dice, no, pues a mí es que después de todo esto que ha pasado, yo no sé, como que me encuentro, me parece que últimamente he dejado de venir por aquí, por la iglesia. No, tienes que dejar de venir. ¿Tienes alguna herida? Bueno, pues la herida hay que sanarla. ¿No? Otro dice, no, es que a mí lo que pasa es que me dejó mi mujer por tal cosa que pasó, o que me dejó él, y tal, y desde entonces, bueno, hay algo que sanar ahí. Bueno, pues intervienes para sanar. No intervengo para decirte, como has hecho esto, estás en pecado, o como has hecho esto, tú estás ahora fuera de la iglesia, tú no puedes comulgar. No. Intervengo como de la misma manera que entonces intervine para bendecir. Para bendecir. Ahora intervengo para sanar. Para sanar. Y lo mismo que el derecho que intervino entonces para testimoniar, ¿no? Y ahora el derecho interviene para proteger los derechos, pues también yo ahora intervengo para protegeros a los dos. ¿Algo así es lo que se está haciendo en la Iglesia Ortodoxa? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, dicho así muy sencillo, el tema este de que admiten no exactamente una segunda boda, pero en fin, hay un proceso penitencial, hay un bendecir esta unión. Esto sería lo más parecido, pero yo iría más lejos, es decir, tomarlo totalmente en serio. Mira, sería lo que de hecho estamos haciendo. Mira, hace un mes he tenido 2 casos de estos. Vamos a ver estas cosas, bueno, contadas así. Yo es que también me ocupo también de la pastoral de los emigrantes latinoamericanos en la diócesis de allí, porque como esta pastoral tiene que ser en 3 lenguas, en japonés, portugués y español, tenemos unas misas trilingües, porque estos cónyuges, uno de ellos sabe japonés y el otro no, es brasileño, y el otro al revés, y los hijos que vinieron de allí sí, pero los hijos de que se han educado ya en Japón ya solo saben japonés. Quiero decir que pues es todos los días, bueno, está a la orden del día estos casos de matrimonio, esta persona que estuvo casada, sí, bautizados, rato y consumado y todo esto, pero mira, pasó lo que pasó y está ya hace años, está separado. La mujer está allí en otro país, o al revés, él está allí y es la que está aquí. Han pasado los años y ahora resulta que está casado civilmente, y hay hijos de la pareja anterior y hijos de esta, ¿no? Y ahora vienen aquí a la iglesia y es la hora de la primera comunión de la niña que es del matrimonio anterior. Y de paso, no estaba bautizada la de este señor, porque últimamente no veníamos. ¿Y qué hacemos, no? Y tú vas ahora a decirles a estos, no, pero a este no le puedes bautizar, tú no puedes comulgar. No. Aquí que canónicamente no pueden ser ni padrinos. Es que aquí hay que decir ante todo, sí. Una cosa es lo canónico, otra lo moral y otra lo pastoral. La teología moral es mucho más abierta que el canónico. Lo canónico es solamente válido esto en el foro externo y nada más. Esto no. Y la pastoral es mucho más amplia que la moral. Y el evangelio más amplio que todo lo demás. Y el criterio último es ¿qué haría Jesús aquí? Y entonces y es lo que dice el mismo derecho canónico en el último, al final, cuando dice, y todas estas disposiciones y estas con ellos, exceptuado lo que requiera la salvación de las ánimas, es decir, lo que haga falta para tratar a las personas como personas y para sanar lo que haya que sanar. Entonces, ese criterio relativiza desde el primer canon hasta el último todo el derecho canónico entero. Todos los demás. El cambio en la moral sexual tendría que llevar consigo... Bueno, sí, en la moral es que ahí el problema es que antropológicamente y todo arrastramos años y siglos de un lastre que se cuesta mucho de quitárselo. En general, la gente en general, la sociedad en general, pero también el mundo católico, ese lastre se lo ha quitado. O sea que de hecho va por un lado la doctrina, lo que se diferente, y de hecho la praxis. Es que la praxis no tiene nada que ver. Y entonces o damos carta de naturaleza a la praxis o seguimos en esa hipocresía. Pues mira, si le vas a preguntar a uno con el derecho canónico, bueno, con todos estos sobre los papeles, oye, y esta pareja que viene allí de hecho y que me ha dicho que me han preguntado si ellos por estar así no estar casados, si están en pecado o no están en pecado, y le vas a preguntar esto a ver qué dice. No, mira, yo he tenido varios casos
Un caso muy simpático de una pareja que está bien y que dice, bueno, pues por las razones que sea, pues ahora vamos a... No, nos vamos a casar tal año, pues mira, ahora está lo del piso, ahora está tal cual. No, pero ahora la boda, no, por lo que sea. Dice, bueno, pero nosotros, digo, somos tan creyentes como antes y tan todo, y son estas personas aquí. Digo, oye, ¿y por qué no hacemos algo tan tradicional como es la misma misa de esponsales, lo que se decía antes en el lenguaje así civil de pedir la mano, de la toma de dichos, Dice, ahí viene, y eso se puede hacer. Bueno, pero ¿quién ha dicho que esté prohibido hacerlo? Fíjate, si te coges el benediccional, mira la lista de bendiciones que hay. Una bendición para la mujer embarazada, para que Dios le conceda que nazca bien con salud. Si bendicen hasta los animales el día de San Antón. ¿La Humane Vitae es superable? ¿Se puede tocar la Humane Vitae o no se puede tocar? Digo, es que yo podría ni tocarla y no tocarla, simplemente olvidarla. Digo, pues es que pensar que esto no es más que una encíclica y nada más. Y esto está, digo, ya ha pasado la historia. Bueno, ¿pero compromete la infalibilidad o no? No, nada en absoluto. Sabes que esto es histórico. El mismo Pablo VI, de su mano, con su propio bolígrafo, tachó una línea en la que le querían decir la palabra infalible en ello. No desinfalibilidad, nada. Ninguno. Esto no tiene nada que ver ni con el tema de infalibilidad. A veces la gente cree, muchos de estos problemas no son de moral, son de eclesiología, de creer que todo lo que dice el Papa de la noche a la mañana y de la primera a la última línea del Observatorio Romano es un dogma de fe o es un infalible. Si es tan claro y tan evidente, ¿por qué está costando tanto? ¿Por qué cualquier mínima abertura produce estos cataclismos? Que me lo expliquen los psicólogos o los sociólogos, ¿no? A ver por qué se pone tan nervioso este teólogo de que no le cambien esto. Sí. Y ahí hay pues otras razones. Yo digo esto, que me expliquen la sociología de la Iglesia y la psicología sí. Los cardenales en lucha. Y una institución tan grande y con tantos siglos y años, con todo este lastre a cuestas. O sea, la historia de 2000 años es un tesoro y al mismo tiempo un lastre enorme. Entonces lo de soltar lastre cuesta muchísimo. Cuesta mucho. Pero sin soltar lastre no conectaremos con la gente joven, con las nuevas generaciones. Pues ahí está, que cuando sueltas lastre llegas tarde. Fíjate, cuando ya por los años 70 por fin venga a poner en práctica del concilio y vamos a modificar un poco la liturgia de cómo celebrar el sacramento de la penitencia, que es reconciliación, y cuando por fin salen esas disposiciones, pues sale una cosa que es ni chichas ni limonadas, ¿no? Porque no admiten lo de la solución en común y todo, que lo estamos de hecho practicando en muchos sitios, ¿no? Porque es necesario. Pues resulta que dicen, ha salido una disposición nueva, una renovación, pero si esto llega tarde, esto es como aquel huertano de Murcia, ¿no? Que desde antes que no consentía que comprasen un carro, tenía que ser la carreta tirada por bueyes, ¿no? Y sus hijos, que tenían ya más dinero, le dijeron y no consentía. Y luego comieron los nietos, y ya tenía él cerca de 80 años, y le convencen los nietos que hay mucho dinero ahorrado, que compre usted un carro de caballos, un carro tirado por caballos, no una carreta de bueyes. Y el hombre ya al fin accede y dice, bueno, sí, una carreta de bueyes. Y le dice, pero un carro de caballos. Pero si es que con el carro de caballos no se puede ir por la autopista. Y entonces dice, bueno, pues entonces, bien, pues paso por el aro, compramos un SEAT. Dice, no, lo del SEAT, esto es de hace años, esto ya pasó. Hoy con un SEAT, esto ya queda alguno por ahí en un museo, ¿no? Es decir, que cuando por fin llega a la iglesia, es como decir, hemos pasado de la carreta de bueyes y de ahora en adelante vamos a ir todos después del sínodo, porque ha hecho un gran cambio el Papa, vamos a ir todos en coche de caballos. Dice, pero si por la autopista ahora hay que ir a otra velocidad y con un coche, ¿ves? Y eso, por desgracia, está pasando con todos los cambios y con todo. Llegamos tarde. Estamos Fíjate, condenados a llegar tarde. Ni siquiera hace años que tendría que ser posible que se ordenen para el ministerio ordenado, tanto hombres como mujeres y tanto célibes como casados. Y ahora dicen, no, el tema del celibato opcional no se puede tocar. Y ahora dicen, bueno, a lo mejor se va a poder medio tocar con No. Si es que hace años que no el celibato opcional, sino el que se ordenen tanto célibes como casados y que coexistan y que convivan en la misma parroquia, pues que hay un ministerio en equipo llevado por hombres y mujeres laicos, hombres ordenados, mujeres ordenadas, hombres casados ordenados, célibes también ordenados, o célibes no casados. Esta concepción, esto tenía que haber empezado hace más de 50 años.
Entonces, para cuando llegue de aquí a unos años, porque ni siquiera Francisco podrá, ¿no? Tendrá que ser el siguiente o el siguiente del siguiente que empezará a decir, hombre, pues a lo mejor lo del celibato opcional, ¿eh? Pero coste que no... que no es que sino que es a ordenar a aquellos que dicen los viri, como les decía, los viri probat y tal. A lo mejor esto se puede considerar y en un sínodo... Pero la tendencia está iniciada, está marcada y es imparable esa tendencia. Pues mira, se dijo en el sínodo, y ahí están los datos, yo ahora de memoria no te los puedo decir, pero ahí están los datos de si hubo una mayoría o una minoría, y luego aquello del sínodo, como todos los sínodos que ha habido últimamente, lo del sínodo iba al Papa y ahí se quedaba y no... Si ahora en el sínodo consigue Francisco que las cosas que salen de allí, que no se queden así ocultas, sino pues ya ha salido del sínodo esto y yo lo incorporo y lo hago mío y lo publico, pues ese sí que sería el cambio de la sinodalidad, sería un gran cambio. Pero esos cambios grandes son los que cuestan. Claro. ¿Puede estar en peligro por intentar estos cambios, en peligro físico, real, el Papa o eso? Hombre, yo de eso ya, esas cosas... Lo que sí está en peligro es que, fíjate, si ni siquiera Pablo VI, que estaba tan convencido de que había que hacer la reforma, pudo hacerla, y a pesar de los temores y temblores con que hacía esos pequeños cambios, fíjate cuando se separan los de Lefebvre, ¿no? Y poco antes de eso, queriendo él evitarlo, había incluso destituido un golpe al Ercaro, a sus años, ¿no? Aquel que podía haber sido papa y todo, ¿no? Y pone en lugar de él en liturgia a un señor muy tradicional y muy conservador para ver si calma los ánimos. Y a pesar de todo, pues no, fíjate cómo termina y todo demás. Es muy difícil ese... Y los cambios aquellos que fue haciendo poquito a poco Pablo VI, de que se jubilen a los 80, que ya a los 80 o a los 75, pero que luego no tengan voz activa, voz pasiva, lo de los cardenales. ¿Cómo fue poco a poco? Cuando uno de aquellos primeros cambios se le presentó el cardenal Siri y otros ahí de la Conferencia Episcopal Italiana y decían que desde fuera se oía el puñetazo en la mesa diciéndole, no, su santidad no puede cambiar esto y tal, y lo volvió al cajón y unos años después por fin lo sacó, que se modifican las reglas del conclave y ya unos años después ya lo podía sacar. O sea, vamos a esperar a que se muera esto, que se muera el otro, vamos a esperar a que se retire fulano. O sea, que los cambios tienen que ser son muy lentos. En la Evangelii Gaudium creo que da una clave, Francisco, esa parte que es muy difícil, pero que es muy suya, porque la dijo cuando dice eso de el todo y la parte, de los conflictos. Es una parte muy difícil, pero que eso es una el espacio y el tiempo. Sí. Y ahí dice, uno de eso dice, en vez de hacer un cambio, que puede ser muy espectacular, que ya el de la noche a la mañana, el Papa ha dicho que desde mañana esto se puede hacer. ¡Uy! No, dice, desencadenar procesos. Y que como procesos desemboquen en ese cambio, porque si no, lo único que conseguirá es que, bueno, de momento te logras un poco como un político, ¿no? O sea, un político que no tenga visión de Estado, sino solamente para ganar las próximas elecciones, pues te hace un cambio de estos y con esto gana. Pero uno con visión de Estado dice, ve que hay que hacer esto y luego aún perdiendo yo, pero consigo desencadenar un proceso que al siguiente del siguiente mío va a poder hacer esto. Se va a plasmar. Es abrir caminos, abrir tendencias, ¿no? Marcar tendencias. En algunas cosas de estas es notable, viéndolo en los detalles, en las notas de pie de página y todo, sí está en contacto mucho Francisco con cosas de Benedicto y sobre todo de Pablo VI. Esto se nota. Tú notas esta primavera en los teólogos, por ejemplo. Actuáis con menos miedo, tenéis menos... Hombre, precauciones. Es que no estoy aquí en España, ¿no? Que aquí, yo recuerdas que cuando hace ya años, ¿no? Cuando dije aquí que al venir de allí para acá me parecía anómala la situación de aquí, ¿no? Y se asustaron mucho. Donde yo estoy más bien, lo que es un mundo tan distinto, ¿no? Yo creo que son unos obispos que están encantados con que se digan estas cosas que dice la Evangelii Gaudium, ¿no? Y todo, claro, es tan distinto. Bueno, aquí está cambiando también el clima. También noto allí en el teólogo, sobre todo un teólogo japonés bautizado de adulto y muy fiel en muchas cosas, y un teólogo extranjero un poco de antes del Vaticano II, pues también hay miedos, hay un poco de miedo, es decir, por ejemplo, muchas de estas cosas de que les gustan tanto a los obispos japoneses porque dicen, pues esto lo habíamos pensado de siempre, pero claro, creíamos que esto no se podía decir. Entonces, cuando ven que dice Francisco estas cosas, dicen, hombre, si yo esto lo... Claro. El tema de lo de los bautizados, los vueltos a casar, esto lo dijo en el sínodo
a ver mi memoria, ¿cómo estamos ahora? El de la familia, estamos en el año 80 y... tengo ya mi cabeza, yo ya tengo años. En un siglo. El año de la Familiaris Consorcio es 80-81. Bueno, que es antes de que salga la Familiaris Consorcio de Juan Pablo II. Pues en aquel sínodo, un obispo del que no recuerdo el nombre, de Austria, y el obispo, que entonces todavía no era cardenal, y yo le dije, no le harán a usted cardenal por haber dicho esto, pero luego le hicieron, cuando ya era muy viejecito. El arzobispo de Tokio, Monseñor Yanagi, dijo esto. Este tema hay que repensarlo. Y lo dijo, tuvo una intervención muy preparada, porque antes de ir al sínodo nos pidió a la Facultad de Teología que le diéramos un informe de lo que habían escrito teólogos, y entonces fue cuando le recogimos ese material, entre el que estaba pues que el mismo Ratzinger había dicho muy tímidamente algo de esto una vez, de lo que parece que ahora es cuando alguien se lo comprende, pero entonces eso se marchó al sínodo Monseñor Yanagi con todo este material y lo dijo en el sínodo, y luego nos contó, a la vuelta de eso, estaba yo entonces por aquí por España, a la vuelta de eso, a pasar por Madrid, pues nos comentaba, ¿qué tal ha ido? Pues dije esto y al salir me riñeron los cardenales de Curia. Dice, y me fui a mi habitación, estaba yo tan apesadumbrado, dice, y viene el teléfono y me llaman Daniel, Sergio, varios cardenales europeos, oye, que te invitamos a cenar esta noche, y era para consolarle, y me dice, oye, eso que has dicho, seguir diciéndolo vosotros, que los de aquí, pues lo decimos las cosas mirando a Roma y no nos atrevemos, decidlo vosotros que vive allí. Que estáis en la periferia. Claro, me decía el otro día, que fue su obispo auxiliar, está ya retirado, comentando las cosas de Francisco, pues ahora, cuando oímos que Francisco dice, fíjate, esto fue lo que comentábamos en los años 80, que había que decirlo. Es toda una alegría. Entonces, vamos terminando, Juan. ¿Te gustaría, una última pregunta, ¿te gustaría una cierta rehabilitación de los teólogos, no solo de los condenados, sino de los marginados, de los que estuvisteis en la diana, de los más ultras? Bueno, es que, hombre, yo no digo, no, dice, casi me haces demasiado honor, ¿no? Me decían, dice, si te me pones en la lista de teólogos condenados, como que me haces un honor, ¿no? Porque parecía que no. Bueno, yo es que no he estado condenado nunca, ¿no? Pero perseguido, digo, sí. Porque la razón, hombre, perseguido a nivel del blog, sí, a nivel sí, que me cesaron, digo, pero esto es como si fuera una penalización administrativa, que unos meses antes de jubilar, pues me cesaron, ¿no? Pero no me van a rehabilitar volviéndome a la realidad, de jubilado, y además que eso no te... Digo, me cesaron de aquí, yo estaba aquí en Madrid prestado por los japoneses para sustituir aquí después de la muerte de Gafo. Cuando me cesaron aquí, pues volví, como estaban esperando los obispos japoneses, para seguir trabajando en lo que hacía antes con ellos en la conferencia. Quiero decir que vamos que, y estas cosas de que pues es una cosa meramente una penalización administrativa, ¿no? Que los jesuitas de España, que le tenían mucho miedo a Rocco, le dicen a los jesuitas de Japón, oye, decirle a este que no venga por aquí, que no escriba, que nos viene mal a los de aquí. Bueno, eso es una cosa, digamos, un poco anecdótica, ¿no? Y ¿ese miedo se ha evaporado? Pues yo no lo sé si lo tendrán o no. Yo lo que sé es que si me mandan una carta diciendo esto te lo prohibimos, pues les contestas, como contesté entonces, diciendo, esto es una ley injusta y yo en clase de moral enseño que la ley injusta no obliga, así que no os voy a obedecer esto. Y esa carta no la volverán a contestar. Quiero decir que estas cosas hay que tomárselas con un poco de humor y no... Y sin personalizar, sin personalizar. ¿Te gustaría que un Marciano Vidal... Digo, los que han tenido, claro, porque es que esto es distinto. Marciano, estos que han tenido lo mismo de Boff, ¿no? Hombre, esto ha sido, vamos, si no condenación, o un aviso, ¿no? O el aviso como el que tuvo Sobrino, ¿no? Como el que tuvo Sobrino. Eso sí sería muy bueno. Sí. Yo como no he tenido nunca un aviso de la Congregación de la Fe, ¿no? Pues claro, no va a decir la congregación que rehabilitaré porque no me ha condenado nunca, ¿no? Entonces no necesito ninguna rehabilitación. Pero esto, por ejemplo, pasa que, digo, así como decimos que la fe, pues el sentido de la fe del pueblo de Dios es el que les rehabilita, lo mismo que los santos, no está canonizado ella Curía, Monseñor Romero, ¿no? Pero bueno, ya la voz del pueblo ya le ha canonizado, ¿no? Y yo digo siempre, sobre todo después de alguna canonización reciente, yo digo siempre el Día de Todos los Santos, que ni están todos los que son ni son todos los que están, sobre todo algunos. Entonces, pues mira, la rehabilitación de Marciano Vidal, pues ya con lo que están difundidas sus obras y con lo que la estamos utilizando en todos sitios para las clases de moral, digo, está más que súper rehabilitado. Pero tampoco, ¿no? Estaba de más un gesto explícito. Hombre, sería buenísimo, ¿no? Lo mismo que se encuentre Francisco con Gutiérrez y toda esta cosa. ¿Se acaba de encontrar? Sí. Pero estas cosas son, dices,
por desgracia pasan en la iglesia a veces cuando la persona ya se ha muerto, ¿no? Entonces le tendrán que decir lo de que la cebada al rabo, ¿no? Pero la historia es la historia, ¿no? O sea, yo creo que, mira, tendríamos que leer muchísimo historia de la iglesia, entonces ves que cuando ves en un telefilme de Isabel a un cardenal de aquellos tiempos y tal, dices, pues esto no es ficción de esto es lo que ha pasado muchísimo en toda la historia de la iglesia, y entonces ves las cosas, relativizas un montón de cosas, las ves con mucho humor y dices, bueno, pues al lado de todo eso, pues cositas que aquí te molestaban de Roku, de tal, pues eso casi es un ¿cómo se dice? Ya no sé qué refrán era. Al final, sic transit, ¿no? Transit, muy bien. Dice, y dentro de 100 años todos calvos. Todos calvos, algunos antes. Muchísimas gracias, Juan. Es un placer.